Bienvenidos a la audición acerca de la vida de Jesús. Jesucristo ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. En la historia humana no ha habido otra persona que se le asemeje. Estábamos estudiando acerca de Juan en la audición pasada. Estábamos estudiando acerca de Juan el Bautista, el que lo bautizó a Jesús, que estaba predicando para que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios antes que venga el Mesías. El otro día habíamos terminado de que el mensaje que Juan daba era un mensaje duro, y que el que venía después de él era el que tenía el aventador en su mano, alegóricamente, que iba a separar el trigo de la paja, que al trigo lo iba a guardar en su granero, refiriéndose a las personas, a los que aman a Dios de corazón, iban a estar en la presencia de Dios por la eternidad, y a la paja, que son aquellos que no quieren saber nada de Dios, iban a ser arrojados al infierno, al lugar donde el fuego nunca se apaga, y que la persona nunca se quema y el fuego no se apaga. O sea, alegóricamente van a estar en estado de sufrimiento porque no están con el estado para el cual han sido creados, no han vivido con el propósito que han sido creados. Porque el ser humano ha sido creado para ser feliz, pero la gente es más viva que Dios y quiere vivir a su manera y no exactamente haciendo lo que Dios manda. Vamos a seguir leyendo acá en el Evangelio según San Mateo. Acuérdense que este Evangelio es el único de la Biblia que se escribió en el idioma que Jesús hablaba, en arameo, que a veces le llaman hebreo, pero es arameo. Hay algunas poblaciones hoy día en Siria que hablan el idioma que Jesús hablaba, el arameo. Son poblaciones cristianas, no son poblaciones islámicas. Y dice acá en el versículo 14 del capítulo 3 de San Mateo, dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. O sea, de Galilea, era la provincia del norte de Israel, vino a Judea y tenía que pasar por donde Juan estaba bautizando, ahí en la región al lado del Jordán, enfrente a Jericó, y dice que vino a donde Juan estaba bautizando. Al principio, pero vino para que Juan lo bautizara. Dice, al principio Jesús Juan quería impedírselo, y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan no lo quería bautizar. Reconocía que Jesús era más importante que él. Sin embargo, ¿qué le contestó Jesús? Jesús le contestó, déjalo así porque por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces Juan consintió. Es decir, Juan no lo quería bautizar. Jesús no necesitaba ser bautizado. Él era un hombre sin pecado. Pero ¿por qué Jesús se bautizó siendo que era sin pecado? Que solamente se bautizaban aquellos que tenían sentido de culpa, que no eran dignos para entrar en la situación que estaba, entrar en el templo para adorar a Dios, que el templo era el lugar de la presencia de Dios y que para entrar en ese lugar había que ser purificado. ¿Por qué Jesús se tuvo que purificar si él no necesitaba? Porque Jesús estaba identificándose con la raza humana, con nosotros, como si él también fuera pecador, porque en realidad él fue considerado como el más grande de los pecadores cuando él puso su vida en expiación por el pecado, aunque él no tenía pecado. Lo mismo que en el bautismo se estaba identificando con todos nosotros y con todas las personas de ese tiempo, por eso que él tenía que ser bautizado, y por eso que él le dice a Juan, déjalo porque así conviene. Dice, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado.
Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Por eso que nosotros identificamos al Espíritu Santo con una paloma, porque en ese momento es como que el Espíritu descendió del cielo, se depositó, se reposó sobre él en forma de paloma, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. O sea que Jesús venía cumpliendo al pie de la letra todos los planes conforme Dios había determinado, y era necesario que Él también pasara por esta ceremonia. Y Dios estaba conforme con la manera de vivir de Jesús. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Dios lo había elegido para un propósito, y ya empezó a cumplir, ya un hombre grande de unos 37 años, con el propósito que Dios... Ahora, mucha gente hoy día quiere ser llena del Espíritu, pero yo veo que a veces los cristianos quieren ser llenos del Espíritu, pero es para que le vaya bien, para demostrar que tienen una posición superior al resto, como que son llenos del Espíritu, que hablan en lenguas. Que yo les digo que el 90% de todos esos que dicen que hablan en lengua no hablan en lengua, están imitando. Pero bueno, ellos son así felices, no están sabiendo lo que significa ser lleno del Espíritu, que a veces ser lleno del Espíritu es vivir una vida que a veces no es lo que a uno le agrada, sino que Dios manda. Miren lo que le sucedió a Jesús después de que Él fue lleno del Espíritu en ese bautismo en el río Jordán de purificación. Dice en el capítulo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu, ¿quién de nosotros quiere ser lleno del Espíritu Santo para ir al desierto? ¿Y qué le esperaba a Jesús en el desierto? Para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Quién de ustedes le gusta que el diablo lo ponga a prueba? Y pobre de aquel que el diablo lo pone a prueba. ¿A quién le gusta? Yo creo que la mayoría de los que quieren ser llenos del Espíritu como cristianos no están sabiendo a lo que están apuntando, no están sabiéndolo. Jesús, cuando fue lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué lo llevó al desierto? A ser puesto a prueba. ¿Dónde? ¿Con quién vivía en el desierto? Con las fieras, en el desierto. Dice, ¿cuántos días estuvo en el desierto con las fieras? Dice, estuvo 40 días, versículo 2 del capítulo 4, y 40 noches sin comer. ¿Quién de ustedes está dispuesto a pagar el precio de ser lleno del Espíritu? Jesús estuvo dispuesto y el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo 40 días sin comer y estaba con la fiera y el diablo lo tentaba. Le quería hacer pisar el palito. Lo mismo que le pasó a Eva. Eva fracasó, el diablo la tentó y sucumbió a la tentación. El diablo le dijo a Eva, así que pueden comer de todas las frutas que están acá en el paraíso. Sí, de todas podemos comer, pero Dios nos ha dicho que de esta no comamos. Y entonces el diablo le dijo a Eva, bien sabe Dios que el día que comas de esta fruta vas a ser más, vas a saber como Dios. Y no es cierto que vas a morir. Por eso la engañó, por eso se llama el mentiroso desde el principio. Y a ella le gustó ser más sabia que Dios, y entonces accedió y comió. ¿Cuál fue el pecado que cometió Eva? Que no hizo lo que Dios mandó, sino lo que ella quiso. ¿Cuál es el pecado que hacemos nosotros? Hacer lo que queremos y no lo que Dios manda. No importa que sea una cosa buena, cuando uno hace lo que uno quiere, ese es el principal pecado y no lo que Dios manda. Hay que hacer lo que Dios manda y no lo que uno quiere. ¿Qué fue lo que hizo el diablo con Jesús? Fíjense, estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. 40 días sin comer, más vale que va a tener hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras, el diablo está hablando acá, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
en panes. Ordena, si eres hijo de Dios, ¿qué pecado iba a cometer Jesús si ordenaba que las piedras se convirtieran en pan? El diablo nos va a tentar en aquello que más débiles somos, Entonces, ¿qué es lo que Jesús tenía? Hambre. Había estado 40 días sin comer. Había estado 40 noches sin comer. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. ¿Cuál fue la tentación que hizo el diablo? Ordena que estas piedras se hagan pan y come y podés cubrir tu necesidad física, que es comer. Si Jesús hubiera hecho caso a lo que el diablo le mandaba, hubiera pecado. Si Jesús hubiera hecho caso de lo que el diablo le decía, no hubiera cumplido el propósito que había venido. Hubiera pecado. Si de veras eras hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Pero qué le contestó Jesús? Le contó con lo que está escrito acá en el Antiguo Testamento, en la Escritura, y Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y eso también es para nosotros. El ser humano se olvida de Dios, no quiere hacer lo que Dios manda, quiere hacer lo que Dios quiere, y para ser feliz necesitamos hacer lo que Dios manda, vivir con el propósito que Dios nos ha creado, que seamos sus amigos. Como el diablo no lo pudo hacer pisar el palito a Jesús ahí, con esa tentación de lo más débil, aquellos que hoy día quieren ser llenos del Espíritu, más vale que el diablo te va a tentar en aquello en lo cual eres más débil. Y si vos haces caso de lo que Él te ordena, vas a sucumbir, no vas a vivir con el propósito que Dios te ha creado. No es tan fácil ser lleno, todos podemos ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es creer que tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que estar dispuestos a las consecuencias, a vivir como Dios manda y no como nosotros queremos. Dice acá en el versículo 5, no había podido hacerle pisar el palito a Jesús. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El diablo también conoce la Biblia, más que nosotros. El diablo dice, bueno, si eres hijo de Dios, lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta, dice, bueno, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Si te tiras abajo, más vale que la Escritura dice que si te tiras abajo, Dios va a mandar a sus ángeles que te sostengan y que no te lastime de ninguna manera. Si Jesús lo hubiera hecho, hubiera pecado. Ya le hubiera hecho caso al diablo y ya no era apto para cumplir el propósito para el que había venido. ¿Qué le contesta Jesús ante esa prueba que el diablo lo pone de tirarse del pináculo del templo? Jesús le dice, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no tientes al Señor tu Dios. Muchos cristianos hoy día ponen a prueba a Dios. Por ejemplo, ahora tenemos el coronavirus, esta pandemia que está asolando al mundo. Hace pocos días un sacerdote de una iglesia romana le dijo a los fieles, no se pongan el barbijo, porque Dios los va a cuidar. ¿Eso qué es? ¿Tentar a Dios? Porque si nosotros sabemos que poniéndonos el barbijo tenemos protección contra el virus, no será el 100%, pero tenemos una barrera, si nosotros no lo ponemos adrede, estamos tentando a Dios como cristianos. Ahora, diferente sería que nos obliguen a sacarnos el barbijo y nos manden en medio de un montón de infectados, ahí Dios nos va a cuidar. Una cosa es no ponerse el barbijo para demostrar que Dios nos cuida, eso es tentar a Dios. Y otra cosa es que nos manden de prepo las autoridades para que andemos en medio de un montón de infectados a ver si nosotros tenemos protección. Ahí Dios nos va a cuidar. Así, ¿y qué le dijo Jesús a Satanás? No me voy a largar del templo porque yo no tengo que tentar a Dios. Si bien es cierto que Él va a mandar sus ángeles, pero yo estoy tentando a Dios y no hay que tentar a Dios. Como cristianos nosotros no tenemos que meternos en camisa de 11 varas, no tenemos que tentar a Dios. Si nos meten otros en camisa de 11 varas, Dios nos va a proteger.
pero no es que nosotros metamos la nariz donde no nos llaman, No pudo prevalecer el diablo contra Jesús en esta tentación. Le mandó otra. Jesús había venido para establecer un reino, que es la iglesia, el reino de Jesucristo. Un reino completamente diferente a lo anterior. Era un reino espiritual lleno de toda gente, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, que es la iglesia, que está desparramada en todo el mundo. Es el reino de Jesucristo. Él había venido para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces el diablo lo tentó. Dijo, bueno, si vos has venido para ser rey, para tener un reino, yo te lo voy a dar, porque yo soy el reino de este mundo, me ha sido dado a mí, yo te lo voy a dar. ¿Y qué le dice a Jesús? Miren, en el versículo 8, finalmente, dice, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. El diablo le mostró todo su reino y lo que él quiere es que la gente le rinda culto. Por eso hay tantas congregaciones satanistas y tantas cosas raras en este mundo. Y él quiere que la gente lo adore, él quiere suplantar a Dios y él quiere ser más grande que Dios porque él es el ángel caído, el que era Lucifer, el que era más hermoso de todos los ángeles, el jefe de toda la creación de Dios. Y un día se le subieron los humos y quiso ser más grande que Dios y Dios lo tuvo que arrojar y lo echó de su presencia. Pero él, ¿qué hace? Sigue trabajando queriendo que toda la gente le rinda culto, que todos lo sigan, que todos hagan y estar en el reino de Satanás es hacer todas las cosas, todas las orgías, todas las cosas que a la gente le gusta hacer. Y eso lo hacen porque ellos están en el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Y Dios los quiere liberar de ahí. Y entonces el diablo le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra. Dice, todos estos reinos me han sido dados. Yo te los voy a dar a vos si vos te postras y me adoras. Y Jesús no pudo soportar más. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le contestó, versículo 10, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Los dos hablaban con la Escritura, vete. La Escritura dice, adórame a mí solamente, adora solamente a Dios y solamente a Él tienes que rendir. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y cuando el diablo vio que no lo pudo doblegar, ¿qué hizo? Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Yo les digo a ustedes, todos los cristianos que siguen a Dios de corazón, no crean que es fácil la vida cristiana. El diablo le va a tratar de poner toda piedra en el camino, va a tratar de hacerlos sucumbir, pero ustedes tienen que creerle a Dios, no pueden dar la braza. Y lo van a tentar en aquello que es más débil, aquello que más le gusta, aquel punto más débil que tenga. Y tenés que estar siempre preparado para que Él no te haga sucumbir. A Jesús no lo pudo hacer caer. ¿Y qué hizo? El diablo se fue. Pero no lo dejó ahí. Vamos a ver en el transcurso de lo que Jesús enseñó cómo quiso destruirlo. Lo quiso matar cuando nació. Lo quiso ahora hacer pisar el palito. Yo no sé cuántas trabas habrá tenido durante estos 37 años que ha vivido de ahí para atrás. No sé cuántas trabas te va a poner a ti en el camino, pero tú tienes que saber en quién has creído y el Señor está de tu parte. Agárrate de la mano de Él y no sucumba. Y séle fiel a Dios y Él no te va a suceder nada que Dios no quiera. Así que nosotros tenemos que andar todos los días de nuestra vida agarrados de la mano de Jesús, creyéndole de todo corazón y no dejándonos dominar por los instintos de nuestra baja naturaleza, ni tampoco por aquellos que nos quieren apartar del camino. O sea, y lo vamos a dejar aquí hoy y espero que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios los fortalezca y que vivan con la alegría de la vida, porque hemos nacido para ser felices y no para vivir una manda de amargados. Dios los bendiga mucho a todos.